que no está en el propósito de Dios. No puede vivir pobreza, porque si vive pobreza, no está declarando ¿qué? No está declarando fe. Por lo tanto, un cristiano dentro de una doctrina de prosperidad que sufre es un ciudadano de tercera clase. Y un cristiano dentro de una comunidad de prosperidad que es pobre es un ciudadano de tercera clase, porque lo miran por encima del hombro. Ese no está redimido. Pobre no es redimido, pobre no es prosperado, pobre no es bendecido, con problemas, con dolor, con sufrimiento, no es redimido, no es prosperado, no es bendecido, está en pecado, todavía no ha llegado al nivel que tiene que llegar. Oiga, ¿cómo se siente ese individuo? Yo recuerdo una vez un hermanito que vino aquí y me dijo, yo voy a una iglesia de prosperidad, pastor, pero yo dejo mi carrito, un carrito viejo, yo lo dejo como a 500 pies por allá y me vengo a pie porque sé que si ven mi carrito van a decir que yo no soy un cristiano. ¿Ves? Fíjese lo que distorsiona cuando en las Sagradas Escrituras hay una bienaventuranza para los pobres. Y en la Sagrada Escritura hay una bienaventuranza para los que sufren. Entonces, fíjese lo que distorsiona. Y, ay, la gente se maravilla, ay, qué cosa extraordinaria, ay, la prosperidad. Oye, está bien, pero vamos a ver qué distorsiona. ¿Sabe hasta dónde llegan los problemas ahora, verdad? Mire, porque pues yo, como me interesan estos fenómenos, me gusta investigar. Cuando dentro de estos movimientos de prosperidad se muere un líder con una enfermedad, esconden los datos. No, que va, no. Se crean nuevas historias. Mire, en Puerto Rico hubo un gran líder de prosperidad, alguien a quien yo admiraba y respetaba. Murió de cáncer. Él murió de cáncer. Pues ¿sabe lo que decidieron ellos decir? Que él no murió de cáncer, que ya y sencillamente él estaba enfermo, pero el Señor lo sanó. Lo que pasa fue que después que el Señor lo sanó, le preguntó, ¿te quieres quedar aquí o te quieres ir conmigo? Y él dijo, entonces él le dijo, no, yo me voy. Bueno, pues entonces el Señor lo sanó, pero se lo llevó. Óyeme, ¿y para qué quería ser sano? Si se podía ir con el Señor enfermo. y allá no hay enfermedad. ¿Ve? Pero se da cuenta entonces cómo se empiezan a distorsionar las cosas. Cuando no hay necesidad de eso. Cuando no hay necesidad de eso. Entonces, la teología, mire, el carácter cristiano no se desarrolla en la prosperidad. El carácter cristiano se desarrolla en el sufrimiento. Es en el sufrimiento donde se desarrolla el carácter cristiano. La paciencia se desarrolla en el sufrimiento. La fe se desarrolla en el sufrimiento. El amor se desarrolla en el sufrimiento. La esperanza se desarrolla en el sufrimiento. La mansedumbre se desarrolla en el sufrimiento. En la prosperidad nadie es manso. En la prosperidad se desarrolla la arrogancia, la jactancia, la soberbia, la parejería, como dice el Jíbaro. Pero no se desarrolla el carácter cristiano. Yo sí puedo. ¿Ve? Entonces, fíjese, uno dice, fantástico, mira qué movimiento terrible. Vamos a ver consecuencias. Vamos a ver consecuencias. Cuando una persona, como yo he trabajado los casos, de una persona que dijo hoy, soy próspero y declaro prosperidad, y mañana fue y le cejaron el negocio o lo botaron del trabajo, dice, no, pero yo sigo declarando prosperidad, y a los 3 meses le quitan la casa, y dice, no, pero yo sigo declarando prosperidad, y a los 5 meses la mujer lo deja porque el amor se acaba cuando los chavos no están. ¿Sabe cómo termina ese individuo, verdad? Ese individuo termina peleando con Dios, desafiando a Dios, porque termina diciendo, yo he hecho todo lo que tenía que hacer para que tú me prosperaras, tú no sirves para nada. Si no me lo cree a mí, pregúntele a Job. Que cuando llegaron los tres amigos de prosperidad donde él, hasta maldijo a Dios.
porque es el texto bíblico que dice, yo sé que mi Redentor vive. Cuando usted lo ve en el original, usted se espantará, ¿sabe? En el original no aparece como está escrito ahí. En el original dice, yo sé que tú eres una realidad y vives. Y un día me voy a presentar ante ti y te probaré que yo soy más justo que tú. Qué arrogancia. Es que tiene coraje. Si los amigos lo que han hecho es fastidiarle la vida y decirle, tú estás así porque Dios te castigó, tú estás así porque Dios te dio la espalda, pero te dio la espalda y te castigó porque algo malo tú hiciste, y el pobre hombre se ha buscado hasta por debajo de la lengua y dice que yo no he hecho nada malo. A la viuda cuando venía le daba, y al pobre le daba, y al menesteroso lo albergaba en mi casa, y al huérfano me lo traía conmigo. ¿Qué malo he hecho yo? Pues si yo no he hecho nada malo y yo estoy así, ¿quién es el malo? ¿Ves? Esa es la teología de la prosperidad. La teología del sufrimiento dice, no te preocupes, aunque andes por el valle de sombra de muerte, no tienes que temer, porque Dios va a andar contigo, y su vara y su callado te van a infundir, te van a infundir, y al final del camino Él te va a sentar en la mesa y te va a servir el banquete de la esperanza. ¿Se da cuenta? Cuando uno pondera y pesa, oiga, yo prefiero la teología de la esperanza, prefiero la teología del dolor antes que la de la prosperidad, porque esa me pone a caminar con Dios siempre. En la prosperidad Dios camina conmigo nada más que cuando yo tengo chavo. ¿Se da cuenta de la cosa, no? Pues mire, la controversia ariana surge como resultado de esos dos planteamientos. ¿Cómo explicamos el fenómeno platónico? Pues lo explicamos entonces de manera alegórica, o lo explicamos desde el punto de vista del verbo. Dios tuvo que crear un verbo para interactuar con la raza humana. Pero nadie tuvo el cuidado de decir, ¿cómo se crea el verbo? Porque a fin de cuentas el verbo no es creado. El verbo es. El verbo siempre ha existido. Entonces, como no se trabajó con el aspecto teológico, sino se trabajó con el aspecto filosófico, esta base trajo entonces como consecuencia que un señor llamado Ario, que es un sacerdote, empezó a interpretar la filosofía griega mezclada con el cristianismo, y concluyó y dijo, bueno, pues entonces Cristo es un ser creado. Cristo es algo así como un ángel. Él realmente no es Dios. Entonces, cuando Ario concluye esto, empieza a enseñarlo. Y lo empieza a enseñar en Alejandría. Y desde luego, cuando esto llega a conocimiento del obispo Alejandro de Alejandría, era el obispo, Alejandro llama a Ario y le dice, mira, vamos a conversar bien sobre esto. ¿Qué es lo que tú entiendes, Ario, de Cristo? Y Ario le dice que yo entiendo que Él no es coeterno. Yo entiendo que Él es el resultado de un Dios estático, de un Dios inmutable, que como no puede comunicarse con la raza humana, creó un verbo para que ese verbo se relacione con la raza humana. Y Alejandro decía, no, espérate, Ario, yo postulo lo que la iglesia primitiva siempre ha dicho, lo que la iglesia primitiva siempre ha declarado: Dios y Cristo son coeternos. Ario viene y le dice, no, pero ven acá, yo entiendo que el verbo no es Dios, sino que es la primera criatura que Dios creó. Dice, yo no tengo problema en decir que el verbo existía antes que Jesús existiera, pero no existe juntamente con Dios, no coexiste con Dios. Alejandro le dice, mira, el verbo, por ser divino, no puede ser una criatura, tiene que haber existido siempre con Dios. Y desde luego, Ario decía que lo que te pasa es que tú quieres abandonar el monoteísmo para crear dos dioses. Cualquier parecido con los testigos de Jehová es pura coincidencia, ¿sabes?